buenos días. Bienvenidos a la serie de programas que tenemos para ustedes preparados la Coordinación y el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Es un gusto que estén con nosotros y hoy les vamos a platicar acerca de 3 enfermedades neurofisiológicas que yo creo que son muy importantes, son muy interesantes y seguramente ustedes van a tener preguntas al respecto. Vamos a hablar hoy, uno, de la incontinencia urinaria. Vamos a hablar también que, si bien puede ocurrir en cualquier etapa de la vida, la incontinencia es un problema muy importante en la tercera edad. También vamos a hablar de otra enfermedad que nos asusta, y tanto nos asusta que hacemos chistes de ella, porque decimos que nos acompañó el alemán, que es el Alzheimer, pero en realidad es una enfermedad terrible que afecta de una manera muy dolorosa a los pacientes y también queremos platicar de ella. Y luego vamos a platicar de una enfermedad que se diagnostica cuando eres niño, es muy común en nuestros días, habría que ver cuán común es, vamos a hablar de esto, y tiene que ver con el déficit de atención. Y como ya veremos, puede continuar toda la vida, no es una enfermedad de la niñez, pero sí se diagnostica cuando es niño. Para poder hablar de estas enfermedades, les invité a 3 de los investigadores de biomédicas que están trabajando en ellas. En esta ocasión está con nosotros Margarita Martínez, que es del Instituto del Departamento de, siempre me equivoco si es Biología Celular y Fisiología, pero bueno, bienvenida Margarita, qué bueno que estás aquí con nosotros. Creo que hay muchas cosas de que podrás participar en el día de hoy. Muchas gracias, Patricia. También tenemos a un doctor que está en la etapa terminal de su postdoc y que nos va a platicar del TDAH, que es el déficit de atención, y creo que qué bueno que estás con nosotros porque creo que tus investigaciones son las de frontera y son muy importantes el que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, está con nosotros la doctora Clorinda Arias, que es miembro del Departamento de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental, ese no me equivoco porque es el mío, y ella nos va a platicar acerca del Alzheimer. Bienvenidos los 3, espero que se diviertan como yo me divierto en estos programas, y les recuerdo a ustedes que su participación es muy importante, que nosotros queremos que ustedes se comuniquen con nosotros, y el correo es mirador @cuaet.unam.mx y el mirador en vivo es mirador.cuaet.unam.mx. Y voy a empezar preguntándote, Margarita, tú tienes muchos años trabajando en problemas de reproducción y cómo se reproducen los animales y cuáles de los mecanismos neurofisiológicos de la reproducción, pero me gustaría que nos platicaras en esta ocasión de algo que empezaste a trabajar hace poquito, pero que creo que es muy, muy importante, que es los problemas de incontinencia, principalmente en las mujeres. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué frecuente es? ¿Qué sabes? ¿Qué has hecho? Bueno, la incontinencia urinaria, particularmente la femenina, es un problema muy común, más común de lo que se reconoce, y se refiere a la pérdida involuntaria de orina en diferentes momentos, pero por ejemplo la que es la definida como la incontinencia urinaria por esfuerzo, sucede o ocurre en momentos de cambios de presión abdominal, por ejemplo cuando tosemos, estornudamos, nos reímos mucho, entonces hay salida involuntaria de orina. Pero particularmente en mujeres es un problema que crece, que aumenta con la edad efectivamente, pero también asociado a la reproducción, es decir, aparentemente como consecuencia de nuestra experiencia reproductiva, la multiparidad o múltiples embarazos, etcétera. Y es un problema en un principio también porque a veces no lo reconocemos o no lo aceptamos o pensamos que es parte natural de la edad y que no hay manera de controlarlo. Es un problema muy serio porque además de niños nos enseñan a controlar los esfínteres. Entonces, cuando ya de viejos empezamos a tener estos problemas,
pues no queremos reconocerlos porque es demostrar que no tenemos control. Y eso es terrible. ¿Y si hay algún tratamiento o si hay algo que se pueda hacer? Bueno, a ver, en principio tiene muchos efectos desde el punto de vista social, psicológico, de relación personal, claro, porque no es tan fácil andar o comentar o reconocer incluso con los médicos que tienes incontinencia urinaria o que se te sale orina, ¿no? Pero sí hay, afortunadamente han empezado un poco parejo a la investigación, ha empezado a haber ya muchas alternativas de tratamiento. La ideal, dijéramos, con la que se debe de comenzar es con el tratamiento, con el entrenamiento de la musculatura del piso pélvico, que es este tipo de musculatura la que nosotros hemos estado estudiando ya en el laboratorio. Y este entrenamiento pues requiere pues una cierta asesoría, y una vez probado o llevado a cabo, lo que si no es tan eficiente, entonces ya se pasa a métodos, dijéramos, ya invasivos, ¿no? Hay por un lado las cirugías, que ya hay varios tipos de cirugías, pero también se empiezan a probar algunos fármacos, inclusive a veces hasta hormonas. Pero qué bueno que hay tratamientos. Entonces, al ratito vamos a seguir platicando un poquito, pero quisiera yo que viéramos la panorámica de las tres enfermedades de las que vamos a hablar hoy. Y pensando en que otra de las enfermedades que está relacionada con la edad y que creo que causa mucha preocupación por la gente, porque en realidad todos tenemos un primo, un amigo, un pariente que ha sufrido o que está ya en etapas de sufrir Alzheimer, y creo que hay una gran preocupación en la población acerca del Alzheimer. Clorinda, ¿nos podrías explicar un poquito qué es, cuán frecuente es? Todos los que lleguemos a viejos vamos a tener Alzheimer. Sí, es un problema que ciertamente está creciendo, tal vez porque se diagnostica más, porque se entiende mejor cuáles las manifestaciones, pero también asociado a mayor esperanza de vida. Cuanto más viejos somos, tenemos más propensión a esta enfermedad, que es realmente devastadora. Se calcula que en el mundo actualmente hay 24 millones de pacientes con Alzheimer. Y en México no se tienen cifras tan exactas, pero últimamente se han manejado cifras de hasta 2 millones de personas con Alzheimer. Y en México estamos viviendo un cambio en la población que nos debe llamar. La esperanza de vida está aumentando. Dentro de pocos años vamos a tener un mayor número de viejos y por lo tanto vamos a enfrentar, esperemos que no, pero está esta proyección de tener un mayor número de pacientes. La demencia de Alzheimer es un tipo de demencia, es la demencia más frecuente. Hay diferentes tipos de demencias, muchas asociadas a otro tipo de problemas, hasta farmacológicos, vasculares por falta de irrigación sanguínea, pero la demencia de Alzheimer sí tiene una serie de manifestaciones muy graves. Hay una neurodegeneración progresiva y es la demencia más frecuente de toda esta gama. Clorinda, antes de que te metas en más conocimientos, ¿qué es una demencia primero? Es que se me olviden las cosas. Cuando yo llego a mi casa y se me olvida dónde dejé las llaves, ¿eso quiere decir que son principios de Alzheimer? No, realmente existen una serie de criterios diagnósticos. La pérdida de la memoria es una de las manifestaciones iniciales, ciertamente. Es una pérdida de la memoria reciente, pero es una pérdida de la memoria progresiva. Un olvido, puede ser falta de atención, puede ser que uno ha estado sujeto a mucho estrés, no necesariamente conlleva que ya es un deterioro de la cognición leve que vaya progresando, no necesariamente. La pérdida de la memoria en el Alzheimer va incapacitando al sujeto para sus actividades cotidianas. Entonces es algo progresivo. Hay una serie de síntomas o de datos de alarma que sería esto, una pérdida de la memoria que va incapacitando a las actividades diarias, una pérdida, alteraciones en el lenguaje, alteraciones en el juicio, pérdida de la memoria que nos lleva a colocar objetos en sitios donde son realmente
muy extraños, ¿no? Las llaves en el refrigerador o que se olvidó apagar el gas de la cocina. Eso es terrible. Eso es terrible. O algo muy importante y que es un criterio diagnóstico también de mucho más peso, la desorientación en tiempo y en espacio. Encontrarse uno en un lugar, en la calle, y no saber por dónde está la casa o qué estoy haciendo aquí. Que estas manifestaciones primero son transitorias y luego ya se van instalando de una manera cada vez más severa. Entonces es un problema serio, es un problema de la cognición, y en etapas muy avanzadas pues nos impide relacionarnos absolutamente con el ambiente, nos desconecta totalmente y llegamos a inclusive a no reconocer nuestra propia imagen en el espejo, a no reconocer a la gente cercana, y eso, además del problema para el individuo, que es terrible, pierde su identidad, pues la gente alrededor, los cuidadores que se enfrentan a este problema con la familia, pues sufren muchísimo. Terrible. Es un problema de veras muy serio y del cual quisiera yo que platicáramos al ratito un poquito más. Sí, cómo no. Y yo quisiera preguntarte ahora que nos platicaras un poquito de un tercer padecimiento que escogimos el día de hoy, porque tienen en común que los tres son padecimientos neurofisiológicos, pero en realidad este es muy diferente y afortunadamente, o al menos así lo veo yo, no es tan doloroso, y al menos lo que yo he visto es que es muy común, y la pregunta es si el déficit de atención es realmente un problema, cómo se diagnostica, porque esto se diagnostica cuando eres niño, pero yo sé que los adultos también tienen déficit de atención. Entonces, ¿nos podías platicar un poquito, Marcos, de qué se trata, qué es, cuán frecuente es, y si el diagnóstico, cómo se hace? Por supuesto. Yo quiero todo, ¿verdad? Okay. En 2 minutos, además. Sí, es un trastorno, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o TDA. Es un trastorno muy común, ¿no? Se estima hoy en día más o menos entre el 5 y 6%, aunque alcanza, por ejemplo, 9% en los Estados Unidos. Es la primera causa de atención psiquiátrica. ¿9% de los niños o 9% de los niños, aunque como es considerada una enfermedad del neurodesarrollo, es una enfermedad que se mantiene a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, ese porcentaje supondría también se encontraría en adultos. Es la primera causa de atención psiquiátrica infantil en México, y aunque claro, no es un trastorno, yo creo, tan dramático como puede ser el Alzheimer, tiene también consecuencias negativas sobre las familias y sobre los individuos, ¿no? En caso de mal desempeño escolar, ¿no? O académico, tiene también un problema de relación social, ¿no? Los niños tienen más dificultades para relacionarse con sus amigos, o son un poco aislados de los grupos sociales porque no pueden seguir reglas, y bueno, hay todo un drama también con las familias cuando las familias tienen este diagnóstico, entonces hay que lidiar con el niño y cómo hacemos y lo que va a costar. El trastorno de déficit de atención tiene un diagnóstico clínico, es decir, es interesante porque muchos de nosotros, ¿no? Como chiste, podemos decir, es que él es hiperactivo, ¿no? Le gusta ir a correr, o no, nunca parece detenerse, ¿no? Todos tenemos a alguien así, ¿no? Puede Pero ser el una hiperactivo no característica, quiere decir que sea, exacto, que tenga ¿no? TDAH. Puede ser una característica de personalidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, sabemos que hay gente más activa que uno mismo, o gente hay que niños nunca muy parece, traviesos. o hay niños muy traviesos, puede ser una cosa de límites en la casa, pero hay para tener directamente el trastorno, es decir, hay que ir con un psiquiatra, ¿no? Y se obtiene un diagnóstico clínico en base a criterios establecidos, criterios diagnósticos. Puede ser por uno de varios manuales. En este caso, en México, lo que más se ocupa es el diagnóstico por un DSM o el manual diagnóstico psiquiátrico, en donde hay una serie de conductas que puede el niño presentar o no presentar, y en función de eso recibe el diagnóstico, ¿no? A mí me preocupa un poquito eso, porque Ajá. no es una serie de características de conducta, pero no es una prueba de laboratorio que tú puedas decir, aquí le hice una resonancia magnética y esta zona está afectada y por lo tanto
este es el caso que tiene TDAH. Exacto. Es más criterio, ¿no? Sí, de hecho eso pasa con casi todas las enfermedades psiquiátricas, ¿no? Son enfermedades de la conducta y podemos ver la manifestación conductual, pero tenemos que clasificarlas y diagnosticarlas de alguna manera, ¿no? Hay mucha investigación en las causas biológicas de todas las enfermedades, incluyendo el TDA, y varias hipótesis, pero no hay nada confirmado todavía que realmente pueda separar una población con trastorno de una población sin trastorno por una prueba biológica. Esto es también un grave problema dada la heterogeneidad conductual, ¿no? Es decir, la variación en la conducta entre individuos que nosotros vemos. De hecho, parte del trabajo que estamos realizando tiene que ver con la determinación del endofenotipo conductual. Antes de ¿Qué que quiere decir eso? Es sí, que son palabrotas. Son una palabra muy complicada, pero en realidad es una palabra con un significado sencillo, ¿no? El endofenotipo lo que quiere decir es algo que vemos, ¿no? Es la serie de conductas que definen a un niño con ese trastorno, ¿no? Pero, ¿y entonces qué es lo que define a un niño? Yo sé que quiero la respuesta mágica, ¿no? ¿Cómo defines que un niño de veras tiene un déficit de atención? Bueno, son conductas, por ejemplo, que se presentan como movilidad excesiva, ¿no? Inatención excesiva, que interrumpen a los demás, que no pueden seguir reglas. O sea, que yo tengo déficit de atención porque estoy interrumpiéndolos a cada rato. No es cierto, ¿eh? Y ese tipo de cosas, ¿no? Si uno las tiene con excesiva frecuencia, dada su edad y su nivel de desarrollo, se considera como un caso anormal, ¿no? Un caso fuera de lo común, ¿no? Ahora, un niño con déficit de atención puede de alguna manera llegar a estudiar y tener una carrera. No es que no puedan, por supuesto, por su deficiencia de atención, no puedan llegar a formarse o tener algo, ¿no? Está imposibilitado, ¿no? Eso no. Sí, bueno, hay niveles de severidad, ¿no? Hay niveles de severidad, claro que sí, ¿no? Que de hecho están imposibilitados, ¿no? Son niños que tienen tantos problemas en la escuela que si uno no se diagnostican y se medican, es muy probable que no se corrija esa trayectoria, ¿no? Digamos que la intervención médica lo que quiere es justamente llevar de nuevo la trayectoria de un niño con problemas hacia una trayectoria más, donde sea mayor la probabilidad de que tenga un desenlace normal, ¿no? Un desenlace exitoso. A medida que uno va creciendo, también en los casos menos severos, digamos, uno puede ir lidiando con su trastorno con compensaciones conductuales, ¿no? Uno puede aprender que a uno le toma el doble de tiempo hacer la tarea que al otro niño, o la mamá, por ejemplo, los padres pueden detectar que a este niño le toma más tiempo hacer la tarea, entonces hay que considerar que va a tener ese tiempo disponible, ¿no? O, por ejemplo, va a ser mejor la tarea después de haber hecho muchas actividades físicas o directamente retirar distracciones de la casa, ¿no? Nunca se va a poner a hacer la tarea si en el escritorio hay juegos y está la ventana que da al patio y en el patio están sus hermanos jugando, ¿no? Hay que tal vez considerar ese tipo de cosas, ¿no? Incluso en la edad adulta, ¿no? Hay niños que tienen, en la edad adulta hay adultos que tienen también estos problemas y también deriva en el ambiente que ellos tienen, ¿no? Entonces puede ser que los despidan, puede ser que tengan problemas en su relación de pareja, terminan muchas veces más en accidentes que adultos sin TDA, por ejemplo. A mí me gustaría que les preguntara algo. Sí, ¿qué tan temprano se puede diagnosticar? ¿En edad escolar o desde que son mucho más Se supone pequeñitos? Que un diagnóstico, el criterio están hechos para niños de 6 años en adelante, aunque existen diagnósticos previos, ¿no? Existen reportados diagnósticos en la bibliografía hasta de 3 años, ¿no? Al ratito yo quisiera que nos platicaras más de, uno, cómo se manejan estos niños, y dos, qué estás haciendo tú de investigación en esta área. Pero quisiera regresar con Margarita y que nos platicara un poquito, pues lo mismo, que ya nos platicaste que es la incontinencia, pero ¿qué estás estudiando tú? ¿Lo estudias en seres humanos? ¿Lo estudias en un modelo animal? ¿Qué estás haciendo tú al respecto? Bueno, yo partí de la experiencia en el trabajo en biología de la reproducción, ¿no? Trabajando con hembras en animales, con la idea que la reproducción tiene un costo
y claro, es bueno para la adecuación, es bueno para dejar descendencia, pero en el caso de las hembras, pues pagamos algo, ¿no? Y sobre todo si son muchos los críos que dejamos en el caso de las hembras de mamíferos. En particular en mamíferos, lo que sucede durante el embarazo en mujeres, por ejemplo, es que durante el crecimiento, ¿no? El reacomodo un poquito aquí de algunas de nuestras vísceras, pues hay estiramiento no nada más de músculos y fascias, sino también estiramiento de nervios. Hay los reportes ya desde hace muchos años que hay rompimiento, por ejemplo, de un nervio, que es el nervio pudendo, que tiene que ver no nada más con la parte de la vagina, sino que tiene también que ver con la inervación a estos músculos, que son como una especie de faja, ¿no? Que está envolviendo a las vísceras pélvicas y que en un momento dado pues como que nos dan soporte, son una faja o hamaca donde descansan estas vísceras. Entonces, al haber rompimiento de estos nervios, por ejemplo, por el nervio, cuando te va creciendo el vientre aquí, el producto, por tu producto, perdón, y entonces, pues, y luego sobre todo en casos donde los productos son muy grandes, ¿no? O de 2 o 3 productos, entonces es un daño que no se llega a reparar después, ¿no? O medio se repara, dijéramos, no hay una reinervación completa, por ejemplo, de la musculatura. Pero entonces, eso es con las conejas, pero eso también pasa también con los mujeres, humanos. El dato es que se ha dado es en mujeres que hay daño en esto. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de simular esto en los modelos animales y ver cómo afecta la falta de inervación a la musculatura, o ver en particular cómo esta musculatura tiene o puede tiene su control, cómo se activa, reflejamente, y entonces cómo en un momento dado se puede eso intervenir en las formas en las formas de orinar. Y en las formas en las cuales se pueden seguir llevando a cabo otros procesos reproductivos, o sea, por ejemplo, tener más críos, ¿sí? Porque si nos fijamos, pues esta es una cavidad donde están pues todas las estructuras juntas, ¿no? No es que en un momento dado ya nada más es solo para reproducción o solo para micción o inclusive para defecar. Porque la incontinencia, yo ahorita estoy hablando de la urinaria, pero cuando se afecta, por ejemplo, la musculatura del piso pélvico por estos procesos reproductivos, puede tener incluso problemas en la incontinencia, dar problemas de incontinencia fecal también. Margarita, dentro de los estudios que estás haciendo, tú trabajas en Tlaxcala y al ratito vamos a platicar un poquito de lo que es la unidad de biomédicas en Tlaxcala, pero también estás estudiando a las gentes en Tlaxcala. ¿Qué estás haciendo? Sí, es que claro, cuando ya estás trabajando ahí con el modelo animal y todo esto, pues lo que tú te preguntas, bueno, pero ¿cómo es eso? ¿Qué tan común es eso que tú ves en la literatura en mujeres? Y entonces nosotros nos fuimos a buscar un poquito por ahí la literatura de lo que se había hecho en México de incontinencia urinaria. Hay pocos estudios, buenos estudios, pero pocos en los hospitales han levantado información a través de cuestionarios. Hay ya también una serie de instrumentos que te levantan y que te dicen hasta el grado o la severidad de la incontinencia, pero lo que nosotros hicimos es que como trabajábamos con mujeres, cuestiones de fisiología reproductiva allá en Tlaxcala, pues en un estudio piloto también levantamos el cuestionario, pero también les hicimos una prueba que en otros países se usa, que es la de la toallita, y esto es que te pones una toallita, que conoces un peso, tomas agua al principio de la prueba, luego contestas los cuestionarios, haces un poco de ejercicio, de esfuerzos, hasta un poco forzarte a toser y todo, y después vuelves a pesar la toalla. Y entonces con el gramaje tú calculas el grado y la severidad, y entonces lo que nosotros encontramos en mujeres de más de 45 años, de 45 hasta 73, que reportaban en el escrito que encontrábamos como un 43%
48% de prevalencia de incontinencia, ya con la toalla encontramos que era de cerca del 70%. O sea que es un problema muy común. Muy. Y inclusive ya con el dato de la toallita, pues la mujer era renuente a aceptarlo. Es que es muy difícil, ese es el tipo de cosas que te educan desde que eres niño, entonces ¿cómo aceptas eso? Y además es muy importante porque no nada más era con nosotros, que en este caso íbamos a tratar de hacer una encuesta, un estudio piloto y que las conocíamos relativamente, pero también con los médicos, ¿no? Lo que muchas de ellas describían es que ni siquiera a su médico se lo habían comentado, pero también que los médicos, los ginecólogos, que son los que normalmente tú acudes, tampoco se los preguntaban, no hacían pues una... Es que no es un problema tan común. Reconocido. Tan reconocido, sí es común, pero no es reconocido. Tan reconocido. Eso es lo importante. Pero definitivamente afecta muchísimo la vida de mujeres que de otra manera serían muy activas, porque entonces ya evitas ir a ciertos lugares, ya evitas a lo mejor hacer ejercicios, te da miedo que huelas, ¿no? Entonces, e influye muchísimo también en las relaciones sexuales. Hay ya muchos estudios que han encontrado de correlación que efectivamente la vida entonces de pareja se vuelve un desastre, pues porque no hay la facilidad, no se siente la comodidad para tener entonces relaciones, justamente por estos problemas de falta de control. ¿Y qué se hace en esos casos, Margarita? O sea, porque tú nos decías hace rato que empiezas desde antes a prevenirlo, pero ya con estas señoras, ¿qué se puede hacer? Sí, bueno, pues aparte de la psicoterapia para decirles, oigan, lo que tienen no es algo tan anormal, es algo que muchas de las mujeres tienen, ¿no? Sí, lo que hace falta primero es una promoción mayor, ¿no? Mayor cultura de la continencia, que sea algo que puedas hablar tú más claramente. Pero después, bueno, ya empieza a haber, por ejemplo, aquí en México ya comienza a haber también lugares, espacios donde tú puedes acudir y solicitar apoyo. Pero claro, luego son lugares, espacios privados, dijéramos, ¿no? Son de consulta privada. No es tanto que cualquier mujer en un momento dado que no tenga mucho acceso, cuestión económica, pueda acudir. Pero dijéramos, una vez que logras hacerlo, empiezas con terapias. La primera, la básica, es la de los ejercicios de Kegel, que tiene que ser en realidad muy monitoreada, porque pues está muy al acceso a esa información, pero en realidad depende de la severidad que tú tengas. Quiero que nos platiques un poquito más, pero tenemos que ir a una pausa, y antes les recuerdo que nos interesa su opinión, qué opinan, qué saben de esto, qué quieren saber, y el correo es mirador@coaed.unam.mx y el Mirador en vivo es mirador.coaed.unam.mx, y gracias por estar con nosotros. En nuestro país se detectan alrededor de 15,000 casos de cáncer cervicouterino, causado por el virus del papiloma humano. El Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM trabaja para desarrollar nuevos métodos diagnósticos que controlen oportunamente la infección por este virus y evitar así la formación de tumores. Además, realiza investigación para mejorar los tratamientos contra el cáncer cervicouterino y darles a las mujeres con este padecimiento una mejor expectativa y calidad de vida. Para el beneficio de todos, Biomédicas es investigación para la salud.
la vejez, los problemas de salud aumentan, las demencias se hacen más comunes. En el Instituto de Investigaciones Biomédicas, se realizan estudios con modelos experimentales para entender los mecanismos de deterioro neuronal y buscar alternativas de prevención y tratamiento de enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Así, Biomédicas trabaja con el objetivo de brindar a los adultos mayores un envejecimiento sano. Para el beneficio de todos, Biomédicas es investigación para la salud. Continuamos con nuestro programa y le pedimos a la doctora Clorinda Arias que nos platique un poquito. Vimos algo de las demencias y a mí me gustaría saber un poquito más cómo son, qué es lo que estás haciendo tú con las demencias. Platícanos un poquito de esto. Sí, nosotros en el laboratorio estamos muy interesados en entender qué cambios se van dando con el envejecimiento. ¿Cuál es el llamado envejecimiento cerebral exitoso o el envejecimiento cerebral patológico? Me encanta esa palabra de envejecimiento exitoso, ahí quiero llegar. Porque no necesariamente el envejecimiento conlleva un estado de deterioro cognitivo. Uno de los sitios más susceptibles en el cerebro, bueno, tenemos las neuronas que se comunican entre sí y esa comunicación se lleva a cabo en unidades muy especializadas de la neurona que se llama sinapsis. Estas sinapsis a lo largo de toda la vida de un sujeto se están cambiando, reacomodando, creciendo, retrayéndose para permitir que adquiramos nueva información, que recordemos, que llevemos a cabo prácticamente todas las actividades cotidianas y de la vida intelectual y de la vida afectiva y de la vida social, pero son muy susceptibles. Lo que se ha visto es que durante el envejecimiento estas sinapsis son un sitio muy susceptible para dañarse, y esto, si no se detiene o si no se promueve que las sinapsis no se estén perdiendo a un ritmo elevado, pues va desconectando redes neuronales, que es lo que ocurre en el Alzheimer. En el Alzheimer hay una desconexión progresiva de circuitos, de zonas que van recibiendo información del ambiente y que promueven la memoria. Entonces, si se logra prevenir que haya esta pérdida sináptica, se puede mantener la vida intelectual, la vida cognitiva, la vida cotidiana de una persona dependiente de la actividad cerebral por mucho más tiempo. Pero yo creo que todo el mundo se está preguntando ahorita, con lo que estoy preguntando yo, ¿cómo puedes detener eso? Bueno, queremos saber. Pues la idea es encontrar todas estas condiciones que mantengan el cerebro funcionando más tiempo y bien. Y lo que se ha visto ahora es que el estilo de vida sí repercute mucho en una buena salud cerebral. Y por estilo de vida me refiero a que hay 3 probablemente condiciones muy importantes. Una es la nutrición. Cada vez hay más evidencia de que lo que comemos, de una dieta alta en colesterol, de una dieta sin vegetales que promuevan unos niveles adecuados de vitaminas, de micronutrientes, una buena vida intestinal, que comentamos al principio del programa, la microbiota, los organismos que tenemos en el intestino y que nos permiten degradar y favorecer que lo que comamos llegue a todo el sistema. Entonces, una buena nutrición es muy importante. En nuestro país estamos enfrentando el problema, por ejemplo, de la obesidad infantil, y hay estudios que correlacionan como factor de riesgo, por ejemplo, la diabetes, con una mayor posibilidad de tener Alzheimer, daño sináptico, daño estructural y eventualmente una demencia de tipo Alzheimer. Hay una correlación, no quiere decir que el diabético va a tener Alzheimer, pero sí aumenta el riesgo de padecerlo. La actividad física, que sigue siendo también muy importante. Se sabe que una actividad física el mayor tiempo posible promueve la producción de sustancias neurotróficas, hormonas que actúan localmente y que favorecen que estas conexiones se mantengan de manera sana más tiempo. O sea que como nos platicaban que fueron a correr, eso es muy bueno. Los 8 kilómetros, no, tal vez no tanto, ¿verdad? Pero por lo menos mantenerse activo, salir a caminar. Y esto va de la mano con algo que también que viene muy bien en el sentido de lo importante que es la interacción social. Que
que a lo largo de la vida, durante la vejez, normalmente se jubilan, se empiezan a retraer, se aíslan en la casa, y también se ha visto que la actividad social es muy importante para mantener una buena salud mental. Entonces, esto de los problemas de la incontinencia que van apenando a la persona que lo padece, que se retrae, que ya no quiere salir, todo eso puede impactar en la salud cerebral, ¿no? Y una muy buena salud cardiovascular. El riego sanguíneo, el cerebro consume la mayor parte de la energía porque la actividad neurológica es muy intensa. Hay una imagen que había traído en donde se ve el consumo de glucosa por parte de las neuronas en el cerebro, y a mayor actividad, mayor consumo. Entonces hay muchos estudios en este sentido, por estudios de imagenología funcional, en donde se ve el cerebro de un joven, y los puntos rojos es de mucha actividad neuronal. En la parte de abajo de esa imagen se ve una actividad cerebral muy parecida de un individuo de 80 años sano. Entonces no hay grandes diferencias, que eso es una muy buena noticia. Sin embargo, en el lado derecho se ve un cerebro prácticamente inactivo, que es lo que ocurre en la enfermedad de Alzheimer. Entonces la vejez no necesariamente conlleva a un deterioro cognitivo si se mantiene una buena salud cerebral. En el laboratorio estudiamos qué condiciones promueven esta pérdida sináptica, y estudiamos también qué proteínas que se ha visto que aumentan en el cerebro de pacientes con demencia de Alzheimer, qué tan tóxicas son estas proteínas para tratar de evitar esta toxicidad. Entonces, en otra imagen tenemos neuronas cultivadas de una línea de neuroblastoma humano que podemos diferenciar a neuronas, son neuronas humanas, y las exponemos a esta proteína. ¿Son las verdes o las rojas o qué? El verde es la estructura de la neurona, lo rojo es el núcleo de la neurona. Si a estas neuronas que se ven sanas las exponemos con una proteína que se empieza a producir de manera desregulada en el Alzheimer, que es la proteína beta amiloide, la neurona inmediatamente cambia su morfología, retrae los procesos, los núcleos se ven como fragmentados, y eso es solo por exponer a esta proteína que se acumula durante un proceso patológico. Entonces, otra vertiente importante de análisis es bloquear que se produzca esta proteína o evitar sus efectos tóxicos. ¿Y si se puede bloquear? Pues ahorita nosotros estudiamos parte de la toxicidad, pero en Biomédicas hay un grupo que está trabajando con el desarrollo de una vacuna que es el enfoque es tratar de evitar que esta proteína se acumule. Entonces son estudios que se llevan a cabo y que llevan muchos años, algo, pero que es un enfoque que se puede tener para tratar de mantener. ¿Se imaginan lo maravilloso que sería el tener una vacuna para que no te dé Alzheimer? Pues sería maravilloso. Yo creo que eso es que eso también es muy importante, que la gente entienda qué es la investigación, que la investigación puede llevar muchos años, pero puede llevar a tener resultados magníficos. ¿Qué es lo que tratamos de hacer en el laboratorio, ¿no? Investigar un proceso, un mecanismo, para después poder trasladar estos experimentos a algo que redunde en algo práctico y en algo que impacte la salud de los individuos, ¿no? Que es muy importante. Y esto me lleva a nuestros niños. Marcos, ¿cómo le hacemos para tratar a estos niños? ¿Qué hacemos cómo se hace un diagnóstico mejor? A mí me preocupa mucho, y tengo la idea, y a lo mejor estoy equivocada, que en realidad hay muchos niños que en esta etapa que hay más conocimiento, hay más interacción electrónica, hay muchos niños que son de veras muy activos, y eso no quiere decir que tienen TDA. ¿Cómo le hacemos para saber qué hacemos? Pues esa es parte también de lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? La idea es antes de tratarlos, justamente intentar mejorar, no sino el diagnóstico, porque el diagnóstico es difícil actuar sobre el diagnóstico, ya que esa es la opinión de un psiquiatra, básicamente. Lo que podemos hacer es intentar entender mejor lo que implica tener TDA, ¿no? Es decir, dónde están realmente los problemas. Para esto existe una disciplina que se llama la neuropsicología, que está encargada de diseñar pruebas, ¿no? Que nos dan
por ponerlo así, una pequeña ventana al cerebro, ¿no? A entender los procesos mentales de estos chicos. Se cree, por ejemplo, que los niños con TDA tienen en particular déficits en una cosa que se llama la función ejecutiva, ¿no? ¿Qué es la función ejecutiva? Ajá, ya sabes que te iba a preguntar. Son procesos mentales de muy alto orden, ¿no? Son, digamos, el equivalente al jefe de una compañía, ¿no? Son los que están encargados de regular las compañías. No por ello entienden muy bien lo que pasa abajo, pero se encargan de regular grandes procesos, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en una cosa como la inhibición, la memoria de trabajo o la memoria a corto plazo, el mantenimiento de objetivos, ¿no? La atención o la atención sostenida. Todas esas cosas son lo que llamamos función ejecutiva. Y entonces lo que podemos hacer es hacer pruebas para evaluar la función ejecutiva en estos chicos y ver en particular qué funciones están teniendo problemas, ¿no? Esto no significa que estos chicos son necesariamente menos inteligentes, de hecho no lo son, ¿no? Nada más significa que tienen problemas muy localizados, ¿no? Y la idea es intentar identificar cada vez mejor cuáles son estos problemas, porque así podemos también tener mejores plataformas para tratamiento, para entendimiento, ¿no? Para construcción, digamos, de nichos, ¿no? O sea, tal vez este niño es mejor para un cierto trabajo, ¿no? O es mejor enfocarlo a ciertas actividades que otras, ¿no? Hay actividades que le cuestan mucho trabajo y tal vez que sufre, y actividades que hace mejor y que disfruta, ¿no? Entonces, ¿por qué obligarlo a hacer algo que no le gusta si además tiene una propensión natural para hacerlo? Y este es nuestro trabajo, ¿no? Entonces, lo que hablamos un poco antes, perdón, oye, y los recursos, el uso de recursos electrónicos, simultáneo, ¿no promueve un poco esto, hasta en los adultos? Pues no se sabe, ¿no? Porque de hecho podría el argumento ser incluso al revés, ¿no? La nueva tecnología a la que tenemos acceso incluso mejora, ¿no? la capacidad, dado que no requiere tanta atención sostenida, no requiere tanto memoria, pues tal vez incluso diluye las diferencias, ¿no? Entonces hay todavía mucho debate al respecto de si la nueva era tecnológica digamos, hace peor o mejor este tipo de fenómenos, ¿no? Pero no los convierte no hay conversión. No. Aquí esto es un problema de neurodesarrollo y uno lo tiene o no lo tiene. No puedes adquirirlo, ¿no? No se contagia, no funciona así, ¿no? De hecho, se supone que tiene un gran componente genético, ¿no? Eso es lo que te iba yo a preguntar ahorita. Entonces, es probable que, aunque bueno, siempre es difícil discernir lo genético de lo ambiental, y en estos casos, por ejemplo, uno puede tener cierta propensión y un ambiente estresante, digamos, te empuja, y entonces empiezas a desarrollar, ¿no? Y es una cosa también muy problemática, ¿no? Para México, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es un ambiente propenso para desarrollar? Bueno, tenemos escuelas con demasiados alumnos, profesores no suficientemente entrenados o con paciencia para detectar diferencias individuales y tal vez canalizar mejor, ¿no? Entonces eso también es una idea de que necesitamos una mejoría de nuestro sistema educativo, ¿no? Pero bueno, necesitamos la mejoría para muchas cosas. Eso es una cosa muy poco general. Es importante, ¿sí? Pero definitivamente creo que eso sería una cosa, ¿no? Importante también siempre en los trastornos psiquiátricos es entender el trastorno, ¿no? Que la sociedad lo entienda como que existe, como que está ahí y cómo vamos a trabajarlo. Y bueno, nosotros lo que hacemos es justamente intentar, digamos, afinar un poco las herramientas estas neuropsicológicas desde una perspectiva biológica. Una cosa que tenemos como precepto es la validez ecológica, ¿no? Es decir, intentar diseñar pruebas que están construidas a partir de situaciones normales del niño, ¿no? Situaciones que él vive día a día. También que sean de pocas reglas, ¿no? Que involucran pocas instrucciones, que involucren reforzamiento positivo, es decir, donde el niño le parezca que está desempeñando muy bien, ¿no? Que está teniendo un buen desempeño, le está yendo bien, está teniendo éxito, no está frustrado porque le está yendo mal en la prueba, que además se parece mucho a la prueba de la escuela, ¿no? Entonces dices, me fue mal en la escuela, vengo al neuropsicólogo y me hacen una prueba casi igual a la escuela, ¿no? Pues y me no quedo quiero muy hacerlo. frustrado. Exacto, ¿no? Y además tienes un niño hiperactivo que de por sí le cuesta trabajo estar sentado, y lo tienes una hora sentado
con reglas complejas, ¿no? Ahora estos cuadros, ¿cuáles son los cuadros azules? Dime los números al revés, dime los números ahora para arriba, para abajo. Y esta prueba, por ejemplo, nuestra prueba, o la que estamos empezando a probar, vamos a intentar desarrollar más y afinar mejor los arreglos que vamos a usar, pero la prueba que estamos usando actualmente incluso involucra pruebas involucra un espacio muy amplio. Es una prueba que ocurre en un campo de fútbol y se basa en la conducta o el juego de recolección de huevos de Pascua, y es una conducta que, bueno, tiene a los niños corriendo en la cancha. Eso es lo que estamos viendo en la imagen, es lo que están viendo en la imagen, sí, perdón. Es una conducta que tiene un costo físico para el niño, ¿no? Tiene que tomar decisiones en un ambiente donde él se está moviendo, donde hay una retroalimentación sensorimotora. Bueno, ahí va un poco rápido, pero en general va a la velocidad normal. Parece que va muy superactivo. Y él tiene que tener un mapa, ¿no? O sea, tiene que tener una cierta organización, una cierta mantención de objetivos, memoria de por donde ya pasó. Es una prueba también extremadamente sencilla, económica, muy extrapolable a cualquier lado, muy fácil de, ¿cómo se llama? Pero a los niños les gustan las pelotas, ¿no? Encanta, a las niñas no siempre. No, estas niñas también se usan ¿también? mucho. Sí, es una prueba que disfrutan, es una prueba que termina y les parece que lo hicieron bien, que no hay que obligarlos. Y bueno, estamos teniendo resultados muy positivos. Por ejemplo, lo que vemos en la gráfica es la trayectoria de colecta de un niño, un niño de una escuela, un niño, lo que llamaríamos un control, un niño potencialmente sin TDA. Y en esta imagen estamos viendo la trayectoria de un niño con TDA, ¿no? Por supuesto que solo es un subgrupo, que estas trayectorias tan malas como estas, pero es una trayectoria interesante. No solo recolectó, es un poco difícil de ver, los círculos son los conos donde había pelotas, y el niño va, repite, vuelve, baja, sube. O sea, no se puede concentrar. No se puede concentrar. Y bueno, vuelve al mismo lugar muchas veces, ¿no? No tiene una memoria funcional, y además parece motivado, porque no paran los 8 minutos que tiene de prueba. Se siguió moviendo, se siguió corriendo, siguió buscando a pesar de 5 veces en un cono. ¿No? Bueno, y entonces ese es el tipo de pruebas que estamos moviendo, ¿no? Unas pruebas con más significancia biológica, con mejor diseño, que nos permitan tener una mejor definición conductual de lo que es el TDA. Con una buena definición conductual, pues lo demás puede salir también, ¿no? Podemos empezar con una plataforma para probar fármacos, una plataforma para buscar genes, una plataforma para buscar estructuras, ¿no? Que es muy importante, por supuesto, sí. Recuerdo que hay muchos niños que son diagnosticados. Sí, exacto, ¿no? Entonces, un buen tamizaje sería de mucha utilidad, ¿no? Yo creo que con los 3 ejemplos que hemos dado, queda muy claro que el estudio de los problemas neurofisiológicos de nuestro país y en el mundo entero, pero es muy relevante, y les voy a pedir que empiecen a pensar qué vamos a concluir de este programa, pero mientras voy a distraer la atención preguntándole a Margarita, porque como soy hiperactiva, le voy a preguntar a Margarita. Margarita, en realidad a mí me parece que tú has hecho una labor de veras muy interesante, porque estás en una unidad periférica, es decir, Biomédicas, como en algunos otros programas les he platicado, tiene unidades periféricas en los Institutos Nacionales de Salud, pero también tiene 2 unidades periféricas en universidades, una en la Universidad de Veracruz y otra en la Universidad de Tlaxcala. ¿Qué haces tú en Tlaxcala? ¿Qué influencia tienes en Tlaxcala? Y para cerrar con broche de oro, cuéntanos un poquito de la Malinche, ¿no? Sí, pues bueno, más que yo es como un grupo, ¿no? De aquí de biomédicos. En realidad he sido como el conecte ahí para poder trabajar o extender el trabajo que se inicia aquí en Biomédicas, y que nos da la posibilidad dentro de una universidad estatal interactuar con los académicos, formar más académicos en la investigación biomédica y extender nuestras líneas. Por ejemplo, esta línea de incontinencia urinaria, ahorita hay una doctora de la Universidad de Tlaxcala que realmente ha empujado muchísimo también los modelos y los mecanismos. Entonces,
por un lado, esta parte de extensión, o ¿no? sea de la que la investigación. UNAM tiene influencia Muchísima. sobre la interacción con la Universidad de Tlaxcala. Muchísima. Y una manera, claro, es cuando se va a un instituto completo, ¿no? En algún lugar y se ubica, pero de otra, neurobiología, pero el otro es cuando unos investigadores se van, dos y o se tres brincan. se insertan en la propia estructura de la universidad, que lo facilita, y entonces la interacción se da de otra manera, la formación de recursos humanos. Ahí mismo entonces en la Universidad de Tlaxcala ha impulsado acciones como por ejemplo el posgrados de maestría y doctorado con reconocimiento, del CONACYT, o el curso, ¿no?, de conducta, que es un curso sui generis que ya va a cumplir 20 años de realizarse. Y que tiene mucho reconocimiento en todos lados. La verdad es ya hasta a nivel internacional ya se nos apuntan algunos profesores para participar, porque es un trabajo multidisciplinario, ¿no?, donde de diferentes áreas, de fisiología, pero de ecología, de psicología, nos reunimos a hablar de problemas que tienen que ver con la conducta animal y con la conducta de las personas. Y precisamente de esta interacción es donde surgió también la idea de la Estación Científica La Malinche. Hacía falta allá en Tlaxcala un área que impulsara de manera quizás un poco más formal el estudio de los recursos naturales. Por supuesto que en la propia universidad había ya académicos o investigadores que estaban estudiando qué es lo que tiene Tlaxcala, pero fue a través de esta inserción de biomédicas, fue una iniciativa de biomédicas que se hizo a través de... Es una unidad donde hay cursos. Donde hay cursos, se reciben alumnos que van de otras facultades de biología, por ejemplo, de ciencias ambientales, a tomar cursos o talleres de trabajo de campo. Facilita las investigaciones en el área de ahí de La Malinche sobre los recursos naturales, y ahora finalmente nos está permitiendo también hacer cuestiones de interacción con las comunidades, no solo para el cuidado o conocimiento de los recursos naturales, sino ahora en esta segunda etapa ya también de promover el conocimiento sobre enfermedades. Tenemos que hacer un programa acerca de La Malinche, pero eso va a ser en otra ocasión. Bueno. Y tenemos unos cuantos minutos para cerrar, así es que, ¿qué pensaste? Bueno, la demencia de Alzheimer es un padecimiento devastador, exige mucho seguir trabajando en investigación básica para entender cómo el cerebro envejece, cómo se altera en un padecimiento como estos, pero también entender que mucho del estilo de vida, cómo el ambiente puede interaccionar con genes de riesgo para tratar de promover una salud cerebral el mayor tiempo posible. Que yo creo es muy importante. Marcos, ¿qué nos dices del TDAH? Creo que es importantísimo investigarlo, ¿no?, dada la prevalencia y además que afecta a los niños, que es siempre una población en riesgo, ¿no?, y es el futuro además de México y del mundo, ¿no? Es muy importante mejorar el diagnóstico y creo que es importantísimo y poder establecer realmente qué es este trastorno. A mí me parece un trabajo de lo más importante y te lo he dicho en muchas ocasiones. Margarita. Pues que hay que reconocer a la incontinencia urinaria femenina como un problema muy relevante para nuestra vida, aunque se sea joven, hay que pensar en el futuro. Hay que reconocer que es multifactorial, tiene que ver la edad, la reproducción, las hormonas, etcétera, que es un problema complejo, pero también en la medida en la que se reconozca, también se puede entonces acceder a tratamientos o a estrategias que nos pueden ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, y que en ese sentido la investigación básica que se hace con animales está aportando también muchísimo. Yo no quisiera cerrar nada más sin decir que estamos hablando de la incontinencia femenina porque es a lo que tú te dedicas, pero que también hay incontinencia masculina y que también hay que dedicarle atención. Y con esto les damos las gracias por estar con nosotros. Esperamos que les hayamos podido dar una panorámica de lo que son los estudios en neurofisiología y lo importantes que pueden ser. Muchas gracias por su atención.